La Biblia contiene 66 libros, fue escrita por 40 autores en diferentes épocas, culturas, diferente clase social cada uno de ellos. Además, la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. En ellas encontramos distintas historias, a lo mejor tú conoces algunas de ellas. Sin embargo, la historia de la Biblia es una sola y habla acerca del plan de salvación en Cristo Jesús. Y acerca de este tema hablaremos hoy en conexión con la palabra. Así que bienvenida y bienvenido. Hay días fríos y nublados. Hasta el corazón se congela cuando nada te sale bien. Hay días secos y soleados. La fatiga te puede enloquecer. Hay días donde no pasa nada. Sientes que la monotonía te asfixia. Pero en todo tiempo, la luz, el agua, el consuelo y la esperanza Descubrimos en Conexión con la Palabra. Sí, es conexión con la palabra, es este segundo capítulo que también queremos compartir contigo. Así es. Donde estamos aprendiendo no solamente curiosidades de la palabra, nuestro anhelo, nuestro deseo es que puedas conectarte con Dios a través de conocerle a Él en las páginas de la Biblia. Y chicos, ahora sí, yo quiero hacerles algunas preguntas, porque siempre hablamos de historias que nos han impactado o historias raras de la Biblia que uno dice, yo nunca he escuchado, o quizás esta es mi favorita. Yo les quiero contar una que me llamó la atención y que la volví a leer en estos días. Y trata de las hijas de Zelofead. Zelofead. ¿Quién es ese señor? Dirán ustedes. No es tu vecina, ¿no? No, no es mi vecina, pero este señor tuvo solo hijas. Ok. Y en el momento en el que ya estaban repartiendo los territorios de cada una de las tribus, Zelofead era de la tribu de Manasés. Y resulta que solo tuvo hijas y estaban repartiendo a los cabezas de hogar. Claro, claro. Y ellas dijeron, no, pues aquí vamos a hablar las cosas como son y decirle a Moisés, mira, nosotros no tenemos esposo, no tenemos un hombre tener aquí, un matrimonio. O sea, y resulta que no me parece justo que nosotras no tengamos heredad. Claro. Es ahí cuando Moisés habla con Dios y le dice, a ver, esto pasó con las hijas de Zelofead, ¿qué hago, Dios? Y Dios le dice, ellas tienen razón, dales su parte. Eso pasa en Números 27, pero luego en Deuteronomio vienen y reclaman, ¿no? Y dicen, ¿pero qué pasó? Las hijas de Zelofead, ¿qué pasa si se casan con hombres de otras tribus? ¿Qué va a pasar? Y resulta que de ahí el mandato y les dicen a estas hijas de Zelofead que tenían que casarse con hombres de la misma tribu de Manasés para que la heredad no se vaya a otras tribus. ¡Wow! Rara la historia, diferente. Pero quizás uno diría, esta no había escuchado, pues está en la Biblia, y me encanta porque es como Dios también en una época donde las mujeres no eran bien vistas, Dios les da su lugar y también les da valor. me encanta esta historia. Esta es una historia, pero yo no sé si ustedes tienen a ver, es una historia rara, llamémoslo así, ¿no? En esa categoría. Diferente, no conocida, quizás. Que a lo mejor no es yo diría, parte de muchas de las predicaciones, sí, ¿verdad? Yo diría muy disruptiva para la época. Claro que cuando la cultura era muy machista, muy patriarcal también. Así que ya desde la época, las hijas de Zelofead dijeron, aquí nosotros las mujeres facturamos. No le hacemos el feo, yo pensaba, pero bueno. Aquí las mujeres facturan. No. ¿Cómo era el nombre de la Bueno, familia? son 5 hijas. Las hijas de Zelofead. Mira, Noa, me gusta ese nombre. Pero Noa. puedo contar yo la historia para que luego tú cuentes tu historia, por favor. Es que me llamó mucho la atención los nombres. Es que Berito viene de esa tribu. Por eso impone. Mira, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Eran 5 hijas de Zelofead y recibieron la heredad. Muy bien. Así es que bueno, esa es mi historia. Yo no sé Fabuloso. alguna otra historia diferente, rara que ustedes han encontrado. Duval. Vea eso. Y ahora vemos nombres, por ejemplo, Noa. No solo en mujeres, sino en varones. Yo conozco por lo menos una persona, un varón, con ese nombre, ¿Vea? Noa. Sí, vea, es un nombre bonito. Ya, Así usted, que ¿qué ¿tú tienes historia? alguna? A ver, ¿alguna La otra historia. Jonás. Esa Me es gusta la historia. O sea, es de conocida, Jonás. pero te encanta la historia de Jonás. Y creo que me identifico en cierto sentido bastante. Y creo que muchos de nosotros también nos identificamos bastante con la historia la mano, de Jonás. ¿quién se parece a Jonás? Levante la mano. ¿Por qué dudan? Bueno, mira, en primer lugar porque nosotros, por antonomasia, siempre procuramos la justicia.
Ya, Y perfecto. cuando uno siente que no le hacen justicia, quisiera tomar la justicia por sus propias manos, ¿verdad? Y había una nación, Siria, con su capital Nínive, y no eran los amigos del pueblo judío, eran sus enemigos muy naturales. Y habían invadido, les conquistaban, en fin, era una nación muy poderosa. Así Entonces, es. un típico judío, lo único que quería era que alguien destruya a los sirios, Ujú. y obviamente a los que vivían en su capital, Nínive. Así que un día Dios le sale al paso a Jonás, que era profeta, y le dice, mira, tengo una misión para ti. Quiero que vayas y des un mensaje de esperanza. Prácticamente era a tus enemigos. Claro. Qué increíble, ¿no? Y no, pero o sea, si yo quiero que los maten, Claro, si es una, que los extermine si es Dios. una nación Y usted me perversa. manda- Y usted manda ¿A para qué? que les dé un mensaje No, de no, no. esperanza. Oye, no, pues entonces él no está de acuerdo con Dios. Es verdad. Se pone hasta luchar con Claro. Dios en ese sentido. O sea, ¿cómo se te ocurre, Dios? Darles una oportunidad a nuestros enemigos, a los que nos tienen amenazados, Claro. a los que nos bulean todos los días. Y tú quieres que yo vaya donde ellos y les dé un mensaje de tu bondad y tu amor. Yo sé que tú eres bueno, o sea, estoy parafraseando, pero él dice, Señor, yo sé que tú eres bueno y que no te enojas y todo eso, pero de ahí a que yo me Vaya. involucre en todo eso, no, Señor. Y no quería ir. Es más, va así como un niño con rabietas. Se siente en una esquina debajo de un árbol, Dios hace que se seque el árbol, le manda un sol y al final dice, mira, Señor, prefiero morirme. A cumplir esa misión, Claro. prefiero morirme. O sea, me gusta más porque siempre hablamos de que le tragó el pez y que le Claro, vomitó el pez. claro. Pero Pero hay una historia hasta el final. Esa es la manera lucha de ver previa, la ¿verdad? historia. Esa es la lucha previa. Claro. O sea, eso por un lado, número uno, que siempre nosotros queremos que se haga justicia desde nuestra perspectiva. Totalmente. Claro. Y Es también se verdad. dice que una historia siempre tiene las dos caras, ¿verdad? versiones. Como una moneda, dos versiones. Entonces vemos por un lado que uno siempre quiere que se le haga justicia a uno, desde nuestra perspectiva, desde Así nuestras es. expectativas Así también. es. Eso es natural en nosotros, número uno. Número dos, que por otro lado, hay un antes y un después en todos nosotros también. Después de hacer rabietas, después de luchar con Dios, al final, como un hijo a veces, ¿no verdad? Mi hijo, ve a comprar pan. Oye, papá, pero está lloviendo Pero, y tú me mandas a comprar pan. Y empieza el hijo ¿Y a por qué discutir no va con mi el hermano? Eso. Y empieza a discutir con el papá hasta que al final el papá le convence, el hijo da su brazo a torcer y va a comprar el pan. Más o menos así era con Moisés. Señor, no y no y no, hasta que al final, pues, o era por las buenas o por las otras. Sí, también. Oye, sí, esa es la Y historia. esa es la rara, historia de entonces- Jonás, ¿sí? Y hay un antes y un después al Ajá. final. Entonces hay una lucha y un antes y un después en la vida de Jonás. O Tienes sea, toda la un razón. antes luchando contra su propio egoísmo y un después de haberse confrontado y tener un encuentro especial con Dios que hizo la diferencia. Y Oye, creo que eso es lo que sucede en Mira, nuestras vidas entonces ahí permanente. está ya la historia de Zelofead, la historia de De Jonás. Jonás. ¿Qué historia a ti te Mi impacta? historia. Ajá, la historia de la Yo Biblia. tenía algunas, pero escogí esta. ¿Cuál? A ver, y ¿cuál, es cuál? cuando Jesús escupió en la tierra. Yo. Hizo así Una masita. bolita, una masita unas dos bolitas. y le pone a un hombre ciego. Ajá. A mí me llama la atención este acto que para nosotros sería bastante repugnante, la verdad. Claro. O sea, Y que se para, lo ponga, para claro. aquella época, de hecho, me llama la atención porque la escena tiene varias aristas. Sí, es verdad. Por ejemplo, es en un día sábado donde el ciego no tenía que ir a hacer ninguna labor. Él hace el acto de lavarse y es como que todo el mundo empieza a quejarse porque ¿por qué Jesús hizo esto en sábado? O sea, hay una cuestión religiosa tan grande que la gente se olvida o los religiosos se olvidan del milagro mismo y le ponen en segundo plano o incluso hasta en tercer plano al hombre que quedó sano. Pero a la vez también este hombre me llama la atención porque viene de un contexto en el que le cuestionaban a Jesús y le decían, Jesús, ¿este es ciego porque pecaron sus padres? ¿Qué hicieron? Porque creían que ciertas Claro. enfermedades era como una especie de maldición. Y Jesús simplemente la respuesta es, nadie pecó. Es simplemente para mostrar la gloria de Dios. Y ahí hace este acto de hacer un barrito, no sé, y poner el lodo en los ojos de un hombre ciego. Y le dice que vaya a un estanque, que tiene que lavarse y de esa manera regrese. Me llama mucho la atención porque Jesús, en el libro de Juan, que está en el libro de Juan capítulo 9, el libro de Juan habla mucho acerca de la divinidad de Jesús, de su naturaleza Claro. divina. Y creo que aquí
es una de esas características que presenta el Evangelio de Juan con respecto a Jesús. Jesús ocupa una cosa rarísima para curar a alguien. Yo hubiera dicho, Señor, solamente ponme las manos, no me escupas, no hagas esto, que me parece algo muy Estás como extraño. Naamán y el río Jordán Exacto, sucio. qué vergüenza, ¿no? Pero el hombre era ciego, así que no tenía opción Claro. ni sabía lo que estaba ocurriendo a su alrededor, simplemente el sentido del oído era más desarrollado. Oigan, es que, claro, la Biblia tiene un montón de historias. Sí, me muchísimas. recuerdo la de Utico, el que se quedó dormido en la también, y se predicación cayó. de Pablo. Claro, Talán se imagínense. muere y Desde le una tuvo que ventana resucitar muere. Pablo. Y claro, uno podría decir, la Biblia es un conjunto de muchas historias Y tras de hecho lo historias. son, ¿no? E historias interesantes, historias que no había escuchado, historias que tal vez ya me las sé de memoria y otra vez me las van a contar. Pero en realidad, la Biblia en sí es un conjunto de muchas historias. Esa sería la pregunta, ¿no? Creo que de muchas historias que entrelazadas Exactamente. Hacen al una. final hacen una Claro, historia. o que apuntan Exactamente. a una Así es. historia A la principal, historia. a la Ah, historia general de la ¿Cuál? Biblia. El plan de salvación de Jesús, del cual queremos hablar el día de hoy y que justamente vamos a escuchar y mirar, para quienes nos están siguiendo a través de redes, un video que es de Proyecto Biblia, Claro la que historia de la Biblia. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos a una hermosa mente, al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento, y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret.
Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, Él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de Él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explorar. Que Así está es. súper empeñado en que nos podamos conectar con la palabra de Dios. Para nosotros eso es tan valioso y tan Claro. importante. Y nos está hablando de que la historia de la Biblia es una sola. Una sola. Una sola, claro. Como estábamos diciendo, tiene varias historias, pero me encantaría citar algo que está en este libro que se llama Guía de Teología Visual de la Biblia, Muy de bien. Tim Challies y Josh Bayer, que dice: nosotros podemos perder el punto de vista de la Biblia si no vemos y descubrimos a Jesús en todas las escrituras. La Biblia es un libro sobre Dios. La Biblia es una historia sobre el plan de salvación de Dios para nosotros en Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver a Jesucristo el Salvador. así es. Y eso es importante que entendamos, porque si no, podemos perdernos en este mundo de leer una historia por aquí, una historia por allá, y no entender que realmente al compactar toda la palabra de Dios, estamos entendiendo cómo Dios amó al mundo y envió a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y bueno, justamente, Berito, lo que tú mencionas y lo que también escuchamos o vimos acerca de la historia de la Biblia, es lo que estuvimos mencionando en nuestras historias, que a lo mejor han sido un poco diferentes, como el caso de estas mujeres que tú mencionabas, Vero, también tú, Duval, con tu historia, la mía también, y todo apunta a una sola verdad, Jesucristo. Y yo quisiera en los próximos minutos referirme a la salvación en la creación. Es interesante pensar que a lo mejor en los 2 primeros capítulos de Génesis uno diría, pero ¿dónde se presenta la salvación? Todo era perfecto, no había pecado, no había caída, no había rebeldía. ¿Está presente la salvación? ¿Está este hilo conductor de llegar a Jesús? ¿Sabes qué es interesante? Cuando nos ponemos a leer los primeros versos del libro de Génesis, por ejemplo, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nos está diciendo quién es el autor de la vida, de la historia de la humanidad, y es Dios. Y más adelante dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Si hiciéramos una especie de ilustración, podríamos decir también esa era nuestra vida antes de conocer a Dios. Es decir, había vacío, había abismos, había desorden total, caos total. Pero llega la voz de Dios y pone todo en orden. Ese Dios infinito. Y esto me lleva al primer capítulo de Juan. Cuando Juan increíblemente le escribe y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era en Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y más adelante habla de que este Verbo, esta palabra de Dios, es Jesucristo. Entonces hay un paralelismo que me encanta. Ahora, si nosotros miramos estos dos primeros capítulos de Génesis 1 y 2, es interesante ponernos a mirar algunos detalles. Yo creo que hay muchos, pero algunos que yo puedo rescatar es lo siguiente. Relata la autoría del el creador del universo, de quién nos forma a nosotros, a la humanidad, al hombre, a la mujer, a los seres vivos y todo lo que podemos ver, incluso lo que no podemos observar, creado por Dios. Luego, me habla de una perfecta creación. Y esa perfecta creación es porque detrás, digámoslo así, aunque él nunca estuvo Dios detrás, siempre estuvo involucrado, es un Dios perfecto, es un autor perfecto. No es como aquellas fábulas que en algún momento yo leía sobre una narrativa indígena donde los dioses están compitiendo y peleando y de ahí aparece el jaguar, por ejemplo, el dios del fuego, el dios del agua, el dios del viento, como que cada uno intenta poner orden en la creación, pero terminan siempre peleando. En cambio, la narrativa bíblica, la narrativa de Dios es unidad. Hay perfección, hay creación en medio del caos, nunca hay disputa, eso es maravilloso. Y la unidad que ellos tienen, es decir, Dios, el Espíritu, Jesucristo mismo, aunque no está explícitamente mencionado el nombre de Jesús en este relato, habla de una unidad. Aunque la palabra Trinidad tampoco aparece aquí, habla de Dios, el Espíritu, y Juan lo ratifica cuando dice el Verbo era con Dios, en el principio estaba con Dios y era en Dios. Y todo lo que crea es bueno. Dios, cada vez que hacía la luz, cada día que pasaba con específicas creaciones, él miraba, contemplaba y decía, me pasé. Claro. Esto está maravilloso, esto es buenísimo. Como diríamos en nuestro argot popular, belleza. Está de película, porque Dios es bueno, es perfecto. Y Dios crea el escenario, el Edén, para colocar al hombre y a la mujer en un escenario bueno. No nos deja a la deriva. Dios crea ese escenario, ¿por qué? Porque para Dios le interesa darnos armonía. Y luego hay varios personajes claves, y estaba mirando una página web que es Coalición por el Evangelio, y me llama la atención porque ellos mencionan en uno de los artículos, hay varios personajes claves. La Trinidad aparece el hombre, aparece la mujer, aparece la creación en sí, pero también hay varias tipologías y lo quiero explicar. Por ejemplo, en el séptimo día dice que Dios descansó. Y uno podría decir, bueno, descansó de un gran trabajo, sí. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo, creo que está en el 9 o el 4 del libro de Hebreos, habla de que el descanso es Jesucristo. Así es. Entonces esa tipología de Génesis 1 y 2 de que Dios descansa nos lleva a mirar en el Nuevo Testamento que Cristo es el descanso para nosotros. Y hay otro. El Edén, por ejemplo, como un templo, como un santuario en el que se cumple a través de Cristo como nuestro nuevo pacto. En el libro de Hebreos habla de que hay un sumo sacerdote y que nos da acceso a ese lugar más santo. Y es Jesucristo el que nos permite entrar a ese lugar santísimo, y el Edén como que se convierte en esa entrada perfecta y que representa a Jesucristo. Y finalmente, algo que es un misterio, decía Pablo, y es Él,
matrimonio. Me encanta. Hay un matrimonio aquí. Dios pone, cuando todo está ya hecho por parte de Él, pone a un hombre y más adelante crea a la mujer y aparece el primer matrimonio, hombre y mujer. Y en el libro de Efesios, capítulo 5:32, el apóstol Pablo hace referencia de este misterio, pero vincula a Cristo como el esposo y a su iglesia, el cuerpo de Cristo, como su esposa. Entonces, hay diferentes tipologías que en el capítulo 1 de Génesis y capítulo 2 de Génesis habla ya de la salvación en medio de la misma creación. Wow. ¿Sabes qué? Me encanta eso porque estamos hablando y varios de los que estudiosos de la Biblia dicen que los primeros 11 capítulos de Génesis es como el fundamento y la base de toda la historia, la gran historia Claro. de la Biblia como hemos estado contando, y tú hablas de la creación como ese lugar perfecto, pero obviamente este gozo sin pecado irrumpe a través de la tentación de la serpiente a Adán y Eva, ¿no? Entonces es el segundo punto, el que cómo se manifiesta el plan de salvación en la caída y el declive. Ese Claro. es el segundo punto de esta historia y me llama mucho la atención porque obviamente el hombre fue creado para tomar sus decisiones y me encanta eso, pero él podía conocer el bien y el mal dependiendo de Dios o tomando sus Su propia decisiones. Y decisión. eso es lo que pasó. Tomó la decisión, Eva le cree a la serpiente y obviamente dice que comen del fruto y ahí empieza el declive, empieza la caída. Claro. Pero algo que me llama la atención y llena mi corazón es que antes de decir con dolor darás a luz y que con el sudor de tu frente vas a trabajar, antes de dar las consecuencias, Dios ya promete un Salvador. Lo primero que se puede ver en Génesis 3:15 es el famoso conocido protoevangelio, ¿no es cierto? Que dice, maldiciendo a la serpiente, Dios le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y algunos cuando leen dicen, ¿y esto qué significa? ¿Qué es calcañar? ¿Esto qué significa? En otras palabras, lo que estaba aquí hablando es, va a haber un Salvador. Sí, es verdad, tú le vas a herir en el talón, pero este descendiente de la mujer te va a herir en la cabeza. ¿Dónde Entonces, es más ¿quién es esa simiente que sufrirá la herida en el talón? Al herir la cabeza de la serpiente es Jesucristo. Ya Claro. en ese versículo se está prometiendo al Mesías. ¿Quién es esa simiente que un día aplastará la maldición del pecado y nos devolverá la presencia de Dios? Es Jesucristo. Incluso antes, otra vez, antes de que Dios pronunciara las consecuencias de la caída, Dios ya promete un Salvador. Y vamos viendo este declive, ¿no? Porque luego Adán y Eva tienen hijos. Caín mata a su hermano Abel, Claro. ¿no? Y se complica la cosa. Después de eso viene el diluvio, ¿no es cierto? Y Dios escoge a un hombre y su familia que es Noé, pero después de que ya le hace un pacto, resulta que hay pecado. Claro. Otra vez hay pecado y Claro. Dios tiene que limpiar la tierra, pero después escoge a una familia, la familia de Abraham, Sara, y les dice, en ustedes serán benditas todas las naciones de la tierra. Otra vez, sigue contando la misma historia. La Yo voy salvación. a salvar. Hay un Mesías. Pero después de eso, viene Moisés con la ley. ¿No También. es cierto? Pero también la ley nos está recordando que a través de esfuerzos humanos no podemos alcanzar la presencia y la salvación de Dios. Y después de eso, obviamente, vienen los jueces. Después vienen los reyes, luego vienen los profetas. Y algo que me gustaría decir es que cada una de estas secciones de la Biblia cuentan la historia. Primero, la necesidad de Jesús en la caída, los fundamentos para Jesús a través de la ley y los profetas, la preparación para Jesús a través del desorden, ¿no es cierto? El anhelo por Jesús a través de los libros proféticos y la expectativa de Jesús a través del exilio y los profetas menores. Entonces, toda esta historia se sigue contando. Y es por eso así? que a lo largo de la historia, Jesús es superior a Adán, Jesús es superior a Noé, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los jueces, Jesús es superior a los profetas. Y me encanta porque cuando Jesús resucitó en el Nuevo Testamento, habían unos hombres camino de Emaús que decían, ay, qué tristeza, Jesús murió y todo. Y Jesús se une en el camino y les dice, ¿qué les pasa? Y Jesús dice, ¿qué está pasando? Y ellos
le responde, ¿No sabías? No sabes qué es lo que está pasando aquí. Y él dice algo en Lucas 24 que me encanta. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, el Pentateuco, Ajá. los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de Jesucristo hablaba. Increíble, Así es que es ¿no? la historia de Wow. Jesús. Ese era el segundo punto, segundo ¿no? A ver, el punto, primero ajá. era la salvación en la creación. El segundo, Es obviamente cómo se manifiesta el plan de salvación a través de la caída y el declive. y ahora el tercer punto, dual. Y el tercer punto tiene que ver con la restauración de esa familia que ha caído, de la que tú estabas mencionando. Y es súper interesante, si nosotros vemos tres momentos históricos muy globales. Empieza la historia del ser humano, luego que Dios hace a Adán, le da la vida a Adán, le forma a Adán. Inmediatamente aparece Eva prácticamente, y la historia empieza con un matrimonio. Es verdad. Adán y Eva. Luego Jesús empieza su ministerio en el Nuevo Testamento con un matrimonio. También. El primer milagro de Jesús, María y ¿cuál José, fue? ¿no? ¿Cuál fue? Pues además del matrimonio, Sí. me refiero además del matrimonio de José y María madre de Jesús, y José el padre, llámese el padre no biológico. Pero en sí el ministerio de Jesús empieza otra vez con una boda, un matrimonio. Así es. Y cierra la historia del ser humano en relación con Dios con una boda. Las famosas bodas del Cordero entre Jesucristo como el esposo y la iglesia como la novia o la esposa. Así es. La vida empieza con un matrimonio y cierra al final la historia del ser humano también con un matrimonio, hablando entre Cristo Jesús y nosotros como su iglesia. Ahora, en ese interín, nuevamente voy a hacer como los escritos de Deuteronomio, a retomar los conceptos de la ley establecida en el Éxodo, y me refiero a eso mencionando algunas cosas que decía Berito. Número 1. Jesús anunciado desde la creación, desde la caída prácticamente, el famoso protoevangelio. Su descendiente, hablando de el descendiente de la mujer, pisará la cabeza, Exacto. aunque será herido en el talón. Y ahí nosotros ya vemos esa propuesta de un plan de salvación a través de un personaje. En este caso, Jesús. Luego tenemos algunos otros elementos, otras tipologías, hablando de historias. Por ejemplo, el arca de Noé es una tipología. Ay, sí. Es una gran tipología, claro, donde Jesús más adelante se muestra como aquel que crea esa seguridad que salva al ser humano, número 1. Número 2, Jesús también se muestra más adelante como la puerta, siguiendo con el concepto del arca. Recuerda, y el arca tenía una sola puerta. Tenía una sola puerta. Y al final no era Noé el que cerraba la puerta para dar seguridad a toda la creación que Dios quería preservar. Todas las personas que Dios había establecido, que era la familia de Noé, más todos los animales en la historia de Noé, al final entran y Dios cierra la puerta. Y más adelante Jesús dice que Él es la puerta por donde entran todas las ovejas, por ejemplo. Luego tenemos una siguiente tipología, saltando un poco más. Egipto. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ya desde el hecho de los albores de la liberación, ¿cómo empieza? Con sangre. Derramamiento de sangre para que aquellos que son el pueblo de Dios, escogido por Dios, no iban a sufrir las consecuencias del castigo para Egipto. La sangre tipifica esa salvación, ¿verdad? Y Dios establece que se unte sangre que ha sido sacrificada de un cordero, se ponga en el dintel de la puerta, y el ángel de la muerte no iba a topar las familias, en este caso del pueblo de Dios. Número 1. Número 2, luego Jesús, conversando con Nicodemo, le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto cuando apareció otra vez la muerte amenazándoles a los judíos, entonces así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, por ejemplo. Entonces tenemos el protoevangelio,
tenemos El Éxodo, tenemos el arca de Noé como un elemento muy disruptivo en la historia. Luego tenemos el Éxodo y allí presente la figura de la salvación en ese acto liberador. Y nosotros llegamos, por ejemplo, a los libros poéticos. Si tú miras el capítulo 22 de Salmos, por ejemplo, el capítulo 22 de Salmos es toda una proyección profética del sufrimiento de Jesús. Lo que decía incluso. El anhelo por Cristo. Se repartieron las vestiduras, iba a sufrir tremendamente ese episodio de la muerte, como dice el libro de los Salmos. Tengo muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar, me has lanzado al polvo de la muerte, me han cercado, dice, una banda de malvados. Puedo contarme los huesos mientras ellos se regodean al verme sufrir. Las personas que estaban ahí echan a suerte mis vestidos y las reparten por sorteo. Y si uno lee todo el capítulo 22 de este libro poético de Salmos, aún hasta la poesía apunta a Cristo. Y si nosotros hacemos otra conexión, vemos Isaías. Algunos dicen es el Evangelio en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Y Jesús, cuando aparece en un episodio, en un momento de su historia entre los judíos, al inicio prácticamente de su ministerio, ¿qué es lo que hace? Que lean el libro de Isaías, y él dice, hoy se ha cumplido esta profecía. ¿En qué momento? El Espíritu del Señor está sobre mí. Wow. Porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Eso dice Lucas 4:18. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Y simplemente está citando a Isaías 61:1, que dice exactamente lo mismo. Entonces, nosotros vemos desde el inicio prácticamente de la creación, como ya hemos estado mencionando, pasando por todo un proceso histórico. Llegamos a Jesús. Jesús es el centro otra vez de ese plan de salvación del que habíamos estado mencionando, y de allí para acá se sigue construyendo esa historia alrededor de Jesús, y somos nosotros. Entonces, la gran historia de la Biblia tiene un personaje central y una razón central de ser. Exacto. Jesús y su evangelio de salvación. Esa es la razón por la cual se cuenta toda la historia. Sí, y por eso estamos aquí. Cobra un sentido diferente Sí, ¿no? cuando uno empieza a leer la Biblia, porque no es que coge por aquí, coge por allá, sino que puedes llegar a entender la magnitud del amor de Dios y de ir de un lado desde Génesis hasta el Apocalipsis, cuando se acaba la historia y cierra la historia con Jesucristo glorificado, el Cordero inmolado, y que gente de toda lengua, tribu y nación estará alabando, adorando a Dios por esa salvación tan grande. Y es por eso que te invitamos. Quizás va a haber momentos cuando estés leyendo la Biblia y dices, esto no entiendo, pero hay varios recursos. Hay muchos símbolos, de hecho, ¿no? Cuando dices, ok, esto está contando la gran historia, y eso es lo que queremos decir hasta hoy. Porque, claro, la próxima semana vamos a contar también estos géneros literarios, y eso implica también que la manera como entendemos el texto bíblico de esta gran historia nos va a dar más luces. Pero hasta aquí no más, porque recuerden que en el capítulo anterior teníamos un reto, chicos. Y aquí va el reto. ¡Híjole! ¿Se acuerdan que tenemos que aprendernos los libros del Antiguo Testamento hasta, obviamente, la ley, la historia, los profetas, mejor dicho, poéticos, profetas y mayores y menores? Entonces, yo voy a dar de memoria la ley. Estaba bonito y lo los que antes históricos. hablábamos. Bueno, Ahora ya viene la pasamos lección. Ahora la lección del capítulo anterior. Entonces, a mí me toca la ley y los históricos. Okay. Vamos a ver. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Bien, muy un bien, aplauso. Bravo. Le vamos a dar un caramelo, Berito. Caramelo dulce. O un chocolate. De miel como la palabra. De miel como te gusta. Muy bien. Ahora también en este desafío a mí me toca los libros poéticos y los profetas mayores. Como habíamos explicado la semana pasada, no tiene que ver por estatura, ni por cantidad, ni por importancia. Mayores por simplemente volumen de capítulos, por así ponerlo, no más sencillo. Bueno, a mí me toca a ellos. Sería Job, Salmos, Proverbios
y Cantar de los Cantares. Y Eclesiastés. Eclesiastés, perdón, y Cantar de los Cantares. Esos son los libros poéticos. Ajá. Ahora vienen los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y no me digas, no me digas, y Daniel. ¡Bravo! ¡Bravo! Híjole, casi fallo. Medio bien. caramelo. Medio caramelo, porque me equivoqué ahí por... Oye, ¿Cuál y me- cerramos Y con... los 12 profetas menores. Exactamente. Por la extensión en el tamaño de los libros. Es así. Una vez más ratificamos. Y esto es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Y Malaquías. Profesora, yo le vi que bajó la Eso. mirada. Medio caramelo. Bueno, Así son los niños. exactamente. No, muy bien. Pero muy bien, porque esto sí nos ayuda y entendiendo que están por secciones te Ajá. va a dar una Sí, sí, mayor sí. claridad. Además que cuando alguien te diga busque el libro, no vas a buscar Malaquías al inicio, sino al final Ya, del así Antiguo sabes el Testamento. orden, ¿no? Ahora, vamos con el nuevo reto para Uy, la ¿cuál siguiente es? semana, Tan, chicos. tan. Tan. Memorizarnos los del Nuevo Testamento. Perfecto. Bueno, vamos. Y ahora, también el Nuevo Testamento está dividido en secciones, ¿no? Claro. Los evangelios, Así que es. son Mateo, Marcos, Marcos, Lucas y Juan. Juan. Luego, La historia, que está en Hechos. Hechos de los Apóstoles. Luego viene Las Las cartas cartas de Pablo. Paulinas, que Paulinas. se conocen, ¿no? Paulinas. Que son primera. empieza- bueno, no, pero No, eso pues damos no. la lección Eso la lo- próxima la- semana. no, pues. Ahora solamente la gran división. ok. nada más. Ah, ya, Tenemos perfecto. las Cartas Paulinas. luego Cartas tenemos generales. las cartas generales y el último libro Escatología. de escatología Revelación o o revelación. Apocalipsis. Que también es Sí, profecía, o ¿no? profecía, ok. Exactamente. Entonces, el desafío para la próxima semana, tanto para ti como para nosotros, porque no queremos tampoco solamente que seas tú el privilegiado en recordar o memorizar los libros del Antiguo Testamento, ya lo hicimos. Si no lo has hecho, por favor hazlo. El desafío es aprendernos en estas secciones que acabo de mencionar, Berito, los libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? Porque creo que obedece de alguna manera o cumple el nombre de este segmento, conexión con la palabra. Hemos visto el día de hoy la historia general de la Biblia que apunta al plan de salvación en Jesús. Así que queremos conectarnos con la palabra, tanto nosotros como queremos invitarte a ti. Pero para conectarse con la palabra que es Cristo Jesús, hay que tomar una decisión. Sí, por supuesto. Mira, en el tiempo de la Reforma, por ejemplo, muchas personas dieron su vida y desde la fundación de la iglesia, cientos y cientos de personas dieron su vida por este mensaje central, que nuevamente fue retomado por allá por 1500, en el tiempo de la Reforma, y habían 4 aspectos fundamentales donde se sostenía y se debe seguir sosteniendo la fe cristiana. Solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo la palabra. A La Dios sea la palabra gloria. de Dios. 4 aspectos centrales, los 4 pilares que nosotros debemos tener entre ceja y ceja respecto al fundamento de nuestra fe. Otra vez, solo Cristo, solo su gracia, para hablar de la salvación Es de que es Dios a así. través de Cristo Jesús, solo su gracia, solo la fe que Él nos da y solo la palabra, es decir, su palabra revelada que es la Biblia. Por eso el pueblo cristiano ha sido conocido y somos conocidos por el pueblo de la palabra. Ok, ahora, toda la palabra revela la historia de la salvación de Dios a través de Cristo Jesús. Y no fue escrita para que la sepamos. La historia de la salvación a través de Cristo Jesús es una historia inmersiva. No es una historia para que se quede escrita. Es una historia para que nosotros entremos en ella. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos aceptando que sin esa gracia, sin la fe de Dios, sin el sacrificio de Cristo, es imposible llegar a Dios, nuestro Creador. Así que Cristo Jesús es el único mediador, como dice el texto bíblico, entre Dios y nosotros los seres humanos. Y el desafío para cada uno de nosotros es invitar a Dios a que sea parte de nuestras vidas, a que nosotros seamos precisamente esos sujetos que podamos sumergirnos, que podamos entrar en la historia de la salvación de Jesús. Así que no es suficiente que no sepamos la historia de Jesús. El desafío es, el llamado es
a que entremos a vivir en la historia de Dios con nosotros a través de Cristo Jesús? La respuesta es de cada uno de nosotros. En su momento nosotros le dijimos a Dios, sí. Entro en tu historia, Señor. Tú, si no lo has hecho, ¿qué estarías esperando para hacerlo? Esta es nuestra invitación. Claro que sí, por eso la Biblia es para ti. La Biblia es toda esta historia de amor, está pensada, preparada para ti. No solamente léela, déjala que cambie tu vida y que Jesucristo sea el Señor y Salvador. Esa es la razón por la cual estamos haciendo conexión con la palabra y te agradecemos por habernos acompañado en este tiempo y decirte que no te puedes perder el próximo capítulo, pero si es que no viste el capítulo primero, el estreno de Conexión con la Palabra, puedes visitar hcjb.org. Allí está nuestra conversación, están los videos de Proyecto Biblia y un resumen. Y estaremos cada semana cargando nuevo contenido que sea útil para ti, para que puedas conectarte con Dios. Al conectarte con Dios, conectas con tus seres amados, conectas con tus hijos y sabes cómo llevar una vida que agrada a Dios. Con eso queremos decirte gracias por habernos acompañado en Conexión con la Palabra. Hasta la próxima, un abrazo. Chao.